Buenas tardes. En el día de hoy mi compañera Natalia y yo le vamos a hablar sobre un tema que se presenta y se vive a nivel mundial llamado violencia. Natalia empezará dándoles a conocer qué es la violencia. La violencia es el tipo de interacción entre sujetos que se manifiestan aquellas conductas o situaciones que de forma deliberada, aprendida o imitada provocan o amenazan con hacer daño o sometimiento grave, ya sea físico, sexual, verbal o psicológico, a un individuo o a una colectividad. La violencia física también es la más evidente porque el daño producido se marca en el cuerpo de la víctima. Existe la violencia psicológica que produce daño en la esfera emocional. El triángulo de la violencia es un concepto introducido por Johann Galtung para representar la dinámica de la generación de la violencia en conflictos sociales. Según Galtung, la violencia es como un iceberg, de modo que la violencia visible es solo una pequeña parte del conflicto. Solucionarlo supone actuar en todos los tipos de violencia, que serían tres: la violencia directa, la cual es visible, se concreta con comportamientos y corresponde a actos de violencia; la violencia estructural, que es la peor de las tres, que se centra en el conjunto de estructuras que no permiten la satisfacción de las necesidades y se concreta precisamente en la negación de las necesidades; y la violencia cultural, la cual crea un marco legitimador de la violencia y se concreta en actitudes. Bueno, ahora causas de la violencia. El alcoholismo. Un sinnúmero de casos registra de que un gran parte por ciento de las mujeres que son agredidas por sus compañeros conyugales están bajo el efecto del alcohol. Fuerte ignorancia que hay de no conocer mejor vía para resolver las cosas. No saben que la mejor forma de resolver un fenómeno social es conversando y analizando qué causa eso y luego tratar de solucionarlo. La drogadicción es otra causa de la violencia. Muchas veces se drogan para poder ser lo que no son en realidad, para escapar así de la realidad, causando mucha violencia. Si no tienen cómo comprar su producto, matan y golpean hasta su propia madre. La violencia se origina en la falta de consideración hacia la sociedad en que vivimos si creamos mayor conciencia de nosotros mismos, si analizamos que la violencia no es la mejor forma de alcanzar las metas. De seguro nuestra sociedad crecerá y se desarrollaría. Consecuencias de la violencia. Consecuencias para la salud. La violencia contra la mujer y la niña y demás miembros de la sociedad aumenta su riesgo de mala salud. La violencia trae dos tipos de consecuencias: físicas y psicológicas. Una de las consecuencias físicas sería el homicidio y las lesiones graves. En el caso de las mujeres golpeadas o agredidas sexualmente, el agotamiento emocional y físico puede ser conducido al suicidio. Estas muertes son un testimonio dramático de la escasez de opciones que dispone la mujer para escapar de las relaciones violentas. Otro problema psicológico sería los problemas de la salud mental. Las investigaciones indican que las mujeres maltratadas experimentan enorme sufrimiento psicológico debido a la violencia. Círculo de la violencia. Nos encontramos con que el ciclo de la violencia es una secuencia repetitiva que explica en muchas ocasiones los casos del maltrato crónico. Se describen tres fases en este ciclo: acumulación de tensión, explosión y reconciliación, denominada más comúnmente luna de miel. Por Por eso eso digamos no a la violencia.